Ya somos más. Bueno, a los que están entrando, a todos los que están presentes, una vez más, gracias por acompañarnos en nuestro segundo día de Hablan los Jóvenes, un proyecto esencial para nosotros como organización, donde se desarrollan encuentros de formación a través de esta coyuntura o frente a esta coyuntura. Lamentablemente hemos tenido que suspender nuestros encuentros presenciales. Ahí creo que le está fallando un poco el internet a Cari. Vamos a esperar a ver si logra solucionar. Si no, bueno, ya podemos continuar. Pero, ¿tú me escuchas bien? Económico, principalmente, pero además creo que es oportuno, visto que se está desarrollando el tema de ciudadanía, digamos, relacionar el tema de ciudadanía y ciudad posible, sino que es esencial para el tema para ambos temas, para el tema de ciudad, para el tema de ciudadanía, para la política en general. Y en sus pantallas tienen una foto que a mí me gusta mucho utilizar para hablar de política, para hablar en general, cuando explico qué es la política, cuando tengo que explicar o hablar acerca de cosas muy elementales, muy fundamentales de la política. Y es una imagen de una protesta en Ucrania. Alguna vez supe la fecha y exactamente el acontecimiento que giraba en torno a esa protesta. Pero a mí me gusta mucho esa imagen, fundamentalmente porque es una buena imagen para hablar de qué es o cómo entiendo yo la política. Creo yo que la política ocurre entre lo meramente civil y lo armado, en la frontera de esas dos cosas, de esas dos posibilidades de decidir, qué es, digamos, lo que se asigna a grupos de la sociedad y cómo grupos de la sociedad van asignando valores o van asignándose valores de entre recursos que son comunes a toda la sociedad. Y eso pocas veces ocurre habiendo acuerdo, la mayor parte de las veces ocurre habiendo desacuerdo, y eso justamente es de lo que se trata la política, de poder, antes de llegar a las armas, poder resolver los grandes temas de las sociedades. Y por eso, además, creo que la política es un oficio digno, un oficio necesario, y bien hecho es la mejor forma, la manera más noble de trabajar por los demás, por el impacto que puede tener masivo cuando se hacen las cosas bien. Entiendo que ayer, con Andrea Mesa, vieron algunas, me imagino que verían algunas definiciones de ciudadanía. Yo puse aquí algunas que encontré rápidamente. Miembro activo del Estado, titular de derechos políticos y sometida a sus leyes, miembro de una comunidad política. Y después hay algunos extractos de la Declaración de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, entre otras cosas que dice ahí. Y además, yo, quizá por mi perspectiva de ver las cosas, en el tema de la ciudadanía, yo creo que es fundamental que se asuman las dimensiones que tiene la persona, una dimensión individual, pero también una dimensión colectiva, una dimensión espiritual, pero también una dimensión terrenal, y que todas esas dimensiones de la persona vienen a estar representadas en su condición de ciudadano cuando la tiene. Y no hay nada más digno, sobre todo de la perspectiva política, que ser ciudadano. Es decir, ser aceptado, ser protegido, ser parte de un cuerpo político determinado y ejercer derechos y tener que los protejan a uno, y tener deberes que cumplir dentro de esa sociedad. Es decir, en buena medida la sociedad está hecha para uno y uno trabaja para la sociedad. Es decir, ambas cosas están dentro de las dimensiones de la persona. Y ahí tienen una foto del Parlamento inglés. La verdad es que no es excesivamente ortopédica la manera en que se sientan los
miembros del Parlamento en el Reino Unido, pero a mí me gusta mostrar esa foto porque habla de, digamos, la cercanía de unos y otros allí en la Cámara de los Comunes, en Inglaterra, y esa cercanía, me imagino los grandes debates en el Parlamento inglés, los grandes debates en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra, ahí se decidió qué pasaba y qué no pasaba con todo el imperio inglés, etc. Una cantidad de cosas que pasaron allí, unos muy cerca de los otros. Y eso es una condición, una característica fundamental que tienen las ciudades. Es decir, las ciudades, hay alguna definición por ahí, discutida por supuesto, que dice que la ciudad no es otra cosa que la ausencia de espacio físico entre las personas, ausencia de espacio físico entre las personas. Y a mí me gusta esa definición de ciudad porque justamente hace referencia a una característica fundamental de las ciudades, que es que podemos acercarnos, podemos tener relación unos con otros, podemos con mucha más probabilidad hacer negocios, con mucha más probabilidad llegar a avances tecnológicos. Hay un estudio en los Estados Unidos que demuestra, una estadística que demuestra que los profesores de las universidades en los Estados Unidos tienden a citar mucho más a otros scholars, a otros investigadores de universidades cercanas que a investigadores de universidades que quedan lejos en otras partes de los Estados Unidos o en otras partes del mundo. Siendo que hoy en día, con la globalización, con las posibilidades que da la tecnología, bueno, la verdad es que podríamos consultar, citar a cualquier investigador, cualquier scholar en el campo de uno, justamente por esas ventajas que da la tecnología, pero aún así los profesores en Estados Unidos siguen citando a la gente que está cerca, porque es mucho más probable que hayan visto una clase de ese profesor, que hayan coincidido en algún foro, que hayan coincidido en una biblioteca, que hayan coincidido en alguna investigación, y eso sigue siendo algo a lo cual las personas tendemos. Y en esta coyuntura del coronavirus, y al final quiero hacer o dejarles algunas ideas acerca del tema de este tema de ciudadanía y ciudad vinculado a la coyuntura coronavirus, porque creo que son importantes para el momento, pero además importantes para el futuro de la planificación urbana y del desarrollo de los países. Pero les decía que entonces la ciudad se convierte, digamos, en uno de los grandes descubrimientos de la persona, porque en la medida en que estamos unos cerca de los otros, entonces cosas buenas empiezan a pasar. Y les pido que hagamos abstracción por un momento del aislamiento social que se nos pide en este momento, del distanciamiento social, que eso no es algo bueno que nos pasa en este momento estando cerca los unos de los otros. Pero bueno, además yo siempre hago una reflexión, que es el del término, el concepto ciudad, que viene de la palabra civitas, y el hecho de que civitas están relacionados, o es el origen, es la raíz de esa expresión sociedad civil. Y eso, déjenlo ahí anotado un momento, porque la polis, que es otra manera de decirle a la ciudad, en griego, civitas latín, polis en griego, da origen o es la raíz de la palabra política. Y la verdad es que no hay, y eso ya lo vemos desde los griegos, no hay lugar mejor, con mejores condiciones, por la cercanía, por el hecho que es el lugar donde nos encontramos para debatir, el lugar donde nos encontramos para disentir, el lugar donde nos encontramos para llegar a acuerdos. No hay mejor lugar para ser ciudadano que la ciudad. Que por cierto, y esto no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, pero yo siempre he sido ligeramente crítico de esa expresión sociedad civil y la manera en que sociedad civil se antepone, por ejemplo, a los partidos políticos, se antepone tan radicalmente, porque al final, cuando uno ve el actuar, por ejemplo, de una organización de la sociedad civil que busca recursos para influir en la agenda pública, y aunque no se candidateen sus miembros
para posiciones de gobierno, pues la verdad es que muchas veces desde la sociedad civil se hace política. Y bueno, y creo que es con natural, y esta cercanía de la palabra civitas y polis, creo que da luces sobre eso. Yo veo que hay algunas cosas en el chat pasando, pero como no veo nada en el grupo de WhatsApp que me asignaron para este asunto, sigo adelante. Si debo ver el chat, me avisan. Entonces allí hay una foto de una de mis ciudades preferidas en el mundo, una de las pocas que conozco fuera del país, pero la verdad es que me encantó en su momento, que es Buenos Aires. La verdad, yo tengo un tío político que me dice, que es argentino, humilde como todo argentino, me dice, pana, Caracas, sí, una ciudad chévere y todo lo que tú quieras, pero para ciudad, Buenos Aires, hermano. Y la verdad es que una vez que uno pisa Buenos Aires, uno se da cuenta de la diversidad, de la cantidad de cosas que pasan, el movimiento cultural, el movimiento musical, la cantidad de bibliotecas, de librerías, de teatros, de cines, el avance tecnológico, la cantidad de bancos, el comercio, la actividad que ocurre, justamente por eso que vemos ahí en esa foto, de alguna forma, que es la densidad que es propia de las ciudades. Ahí está una foto de Manhattan, una foto de Nueva York, otra ciudad que creo que justamente por su densidad permite que ocurran cosas buenas por la cercanía de unos con otros. París, creo que por cierto es la ciudad más densa de Europa, siendo que Europa tiende a ser menos denso que Norteamérica y ambos tienden a ser menos densos que las ciudades asiáticas y las ciudades latinoamericanas. Pero, por cierto, escogí esta foto porque no solo se ve las zonas del París del siglo XVIII y XIX, sino que se ve también el centro financiero y los edificios más modernos de París. Y mucho se discute acerca de, o se dice, que la densidad de las ciudades, ese hecho de que las ciudades nos permitan estar muy cerca y por lo tanto ejercer nuestros derechos, ser sujetos mejor dicho, ejercer nuestros deberes, cumplir nuestros deberes y ejercer nuestros derechos, en la ciudad se hace tan fácil, pero hay una enorme crítica, digamos, de una mala prensa que se ha hecho acerca de la densidad de las ciudades. ¿Y por qué digo mala prensa? Bueno, porque por allí hay, y eso se los puedo compartir, unas cosas que quisiera después de hacerles llegar por email. Hay un estudio que les pido que revisen después, se los voy a mandar, como les digo, que muestra la densidad o la producción de carbono en las ciudades. Y si ustedes han visto esas imágenes satelitales que muestran la producción de carbono, cómo se concentra en las ciudades, entonces uno tiende a pensar, mira, las ciudades son lugares contaminados y contaminantes. Pero la verdad es que si ustedes ven esa misma fotografía satelital y entonces en vez de ver la concentración de la producción o las emisiones de gases con efecto invernadero, en vez de ver eso, ven la cantidad de producción de esos gases por persona, o dicho de una forma más completa, la huella ecológica de cada una de las personas que viven en una ciudad versus las que viven fuera de la ciudad, en el campo, nos damos cuenta que la huella ecológica de cada una de esas personas es mucho menor. Entonces, las ciudades pasan a ser lugares muy productivos y muy poco contaminantes per cápita. Es decir, es mucho más contaminante que nos vayamos a vivir lejos de la ciudad, porque entonces el transporte va a consumir combustible fósil, va a consumir energía en todo caso, pero además llevar servicios hasta el lugar donde vivimos también va a requerir o va a hacer que nuestra huella ecológica sea mucho mayor y se va a requerir muchísima más energía para hacernos llegar esos servicios. Nosotros vemos, hay unas estadísticas espectaculares que dicen que en el mundo desarrollado las ciudades tienden a ser 50% más productivas que el campo. La correlación, digamos, entre ciudades y prosperidad, el 50% de los países más urbanizados son 5 veces más ricos.
En Estados Unidos, las 3 ciudades más grandes producen el 18% del Producto Interno Bruto, con solamente el 13% de la población. El 10% de las ciudades más densas de los Estados Unidos, y aquí hablamos de lo que nos muestran justamente estas fotos, el 10% de las ciudades más densas de Estados Unidos son 50% más ricas. ¿Okay? Entonces, bueno, hay una cantidad, digamos, es más adelante creo que tengo un gráfico que lo muestra, una cantidad de datos que hablan acerca de la correlación entre densidad, gente viviendo una cerca de la otra, y desarrollo en general. Hay otros datos que no los voy a leer porque no es el centro de la discusión de hoy. Pero entonces, digamos, nos encontramos en el día de hoy con un panorama en el mundo que, digamos, caracteriza el momento histórico de esta discusión ciudadanía y ciudad. Por una parte, hay una enorme, la percibimos, yo por lo menos la percibo con mucho dolor, por cierto, una crisis de la democracia o de las democracias. Es una crisis que es muy evidente, no solo, sino en el mundo, incluso en los países desarrollados. Una expresión de esa crisis de la democracia es la manera en que la gente ha perdido confianza en las instituciones, y entre esas instituciones ha perdido confianza en los partidos políticos, en el liderazgo político, en la gente que se dedica a la política, y ha perdido confianza en la política en general. Yo todavía no encuentro una solución, y créanme que estoy dispuesto a conseguirla, o a que alguien me la espete en la cara, una solución, una alternativa a la posibilidad de que los partidos políticos sean actores importantes, no exclusivos, pero importantísimos en el devenir político y de las democracias, porque bueno, es la manera de agrupar gente que piensa de manera similar y actuar en conjunto para lograr fines que tienden a llevar a la sociedad en un sentido u otro. Alguien el otro día discutiendo sobre este tema me decía, bueno, ahí está Macri, por ejemplo, que tenía una plataforma, no tenía un partido, tal, no sé qué. Y bueno, sí, pero mi respuesta a ese asunto era, bueno, ¿y qué pasa con el legado de Macri cuando él deja de ser presidente y no un partido atrás que siga en el municipio tal, en la provincia cual, aplicando las políticas de la plataforma Macri? Otra condición que se cierne en este momento sobre este momento histórico, bueno, es el populismo, que antes solíamos asociarlo solamente a los países del tercer mundo, pero nos hemos dado cuenta que es un fenómeno que ahora en el primer mundo. No hay país de Europa que no esté sufriendo en este momento los embates del populismo, las ofertas populistas de todos, incluso presidentes, jefes de Estado en distintos países del mundo podrían entrar dentro de la clasificación de populistas, y esto va en detrimento, si no en el momento, con seguridad en el futuro, de la calidad de la política, de la posibilidad entonces de que podamos ejercer nuestro rol de ciudadanos. Pero adicionalmente a este panorama quiero agregar el hecho de que Creo que, no sé si Pedro me escucha, creo que tuvo problemas de... en las otras 3 condiciones del panorama, ¿correcto? Corrupción, narcotráfico y desigualdad. Entonces, estas son 3 condiciones que yo creo que son fundamentales entenderlas para el caso de América Latina. Es decir, que condicionan nuestra posibilidad de ser ciudadanos y de hacer política
en los países de América Latina. La corrupción, que es fundamental entender que se apoya no solamente en el hecho de que nuestros sistemas de justicia son débiles y nuestras instituciones son débiles, sino que se apoya en los entramados financieros del mundo desarrollado. Y eso es algo que tenemos que poder presentarle al resto del mundo y la importancia que significaría una colaboración en ese sentido. Luego el tema del narcotráfico y el enorme peso que el narcotráfico presenta para poder ejercer la ciudadanía en nuestros países. Porque el tamaño del negocio del narcotráfico es tan grande que hace demasiado difícil, demasiado poderoso a quien está relacionado con el narcotráfico versus el resto de otros actores de la sociedad. Y tienen una manguera, un tubo de recursos que no se producen en el tercer mundo, sino en el primer mundo. Y allí también necesitamos ayuda del primer mundo para poder contener los efectos del narcotráfico, y eso por supuesto es un tema importantísimo para la coyuntura venezolana. Y el otro tema importantísimo, el tema de la desigualdad que sigue habiendo en nuestro país, en América Latina y en el mundo. En los últimos 150 años, de la revolución industrial para acá, hay un enorme grupo de personas en el mundo que ha salido de la pobreza, gracias a la libertad económica, a instituciones fuertes, al imperio de la ley, la democracia, etcétera, pero el mundo sigue siendo un mundo desigual, menos desigual, mejor dicho. Hay un pequeño grupo que tiene muchos recursos, y en ese sentido el mundo es más desigual, pero muchísima más gente que ha logrado salir de la pobreza extrema y entrar en tener ingresos de más de $2 por día, que por cierto no es el caso de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. El resto de los indicadores hacen referencia a eso, pero bueno, el tema de desigualdad sigue siendo un asunto importante por resolver en América Latina. Entonces, aquí me gustaría hacer referencia al tema de nación y ciudad. Es decir, por una parte, justamente por la cercanía que existe entre las personas en la ciudad, y la característica que tiene, eso último que está ahí en esa lámina, que es justamente el acceso a los servicios, entonces podemos decir mal y rápido que uno de los servicios, una de las bondades a las que puede acceder la gente con mayor facilidad. Disculpa que te interrumpa, creo que la lámina no está compartida en este momento, entonces para que chequeemos eso. Voy para allá. Ahí estoy, perdón. Ajá. ¿Ahora sí la ven? Sí la deben ver. Sí. Okay. Les decía que en la ciudad, eso que dice allí, acceso a los servicios, justamente una de las cosas a las que el ciudadano puede acceder con mucha mayor facilidad es a la posibilidad de ejercer su condición de ciudadano. Y esto, pongo un ejemplo más bien simplón para explicar esto, y es el hecho de que, por ejemplo, en una elección, lo que le toma a una persona que vive en el Delta Macuro para llegar a su centro de votación, o una persona que vive en Bolívar, para allá metido, o que vive en Amazonas, es muchísimo más complicado ejercer el derecho al voto, que es una cosa que pasa cada X número de meses o años. Es dificilísimo, hay que agarrar una curiara, una avioneta, en otros casos, para llegar al centro de votación. Pero no solo eso, sino que después se complica el asunto más en las circunstancias en las que está el país, de defender esos votos y de realmente proteger los derechos de quienes eligieron en los lugares más remotos. Pero en general, la posibilidad de la participación ciudadana, la participación de ejercer nuestra condición de ciudadano, se hace mucho más difícil en la medida en que estamos lejos de las ciudades. Y hago un paréntesis, porque, digamos, yo creo, y en estos días lo conversaba con Achilles Hopkins, que es una de las personas que recomiendo que busquen,
el trabajo de Achilles Hopkins en torno al tema agrícola en Venezuela, por ejemplo. Yo creo que Venezuela tiene, al parecer, tiene todavía 7 millones de hectáreas de campo por desarrollar. No hay país en el mundo que tenga 7 millones de hectáreas fértiles todavía por desarrollar. Y yo creo que nosotros tenemos que apuntar, en la medida en que diversifiquemos la economía del país, a desarrollar esas 7 millones de hectáreas. Y eso hará que mucha gente encuentre incentivos en vivir en el campo y no en la ciudad. Pero en general, como regla, como norma, las ciudades parecieran presentar unas ventajas, unas bondades para ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Y así como les hablaba del tema de la votación, les hablo del tema de la posibilidad de acceder a la educación. Es mucho más factible que el sector privado o el sector público pueda inaugurar una escuela en un barrio de Caracas a que lo pueda hacer en una población muy remota de algún lugar de nuestra geografía. Eso no significa que entonces el gobierno pueda escurrir el bulto y decir, que yo no hago eso allá porque Pedro Méndez dijo que era muy lejos y que era inconveniente, y entonces los que están allá en el interior no son ciudadanos. No. Estoy diciendo que la ciudad presenta unas condiciones ventajosas para la posibilidad de ejercer nuestra ciudadanía. Pero en el marco de un mundo globalizado, además nos encontramos con el hecho de que las ciudades, hay una estadística en Europa muy interesante que marca que los jóvenes europeos están escogiendo en qué ciudad quieren vivir antes de escoger en qué quieren trabajar, en qué oficina, en qué trabajo, en qué fábrica, en qué planta quieren trabajar. Y esto ocurre, por supuesto, porque existe un mercado común, porque existe la Unión Europea, y por cierto, otro paréntesis, tiene que ser uno de nuestros grandes objetivos en el futuro, poder integrar a América Latina y lograr mayores niveles de movilidad, mayores niveles de comercio, eliminar las trabas comerciales, permitir que los nacionales de los distintos países de la región puedan trabajar en los otros países. Qué distinto sería el maní para nuestros connacionales que están en la diáspora si hubiese la posibilidad de trabajar en otros países de América Latina legalmente. Cierro ese paréntesis. Pero entonces, en la medida en que nos metemos en el asunto de la globalización, como la gente empieza a ir a vivir en las ciudades porque esa ciudad le gustó, porque se siente identificado con esa ciudad. Y empezamos a ver temas interesantes, como el hecho de que algunas ciudades empiezan a sacar un carnet de ciudadanía de esa ciudad, independientemente de la nacionalidad de la persona. Y ese carnet de ciudadanía de esa ciudad le permite disfrutar de ciertos derechos y, por supuesto, cumplir ciertos deberes por vivir en una determinada ciudad. Entiendo que en San Francisco, en Seattle, se me escapa ahorita, hay otros ejemplos por ahí, pero eso nos va hablando de que las ciudades comienzan a tener, digamos, unas características que nada tienen que ver, o unas variables que empiezan a funcionar independientemente del hecho de que la nación en la que se ubican tenga una política X o Y. Y más adelante, por cierto, menciono el hecho de un artículo que publicó Moisés Naim, un artículo que se llama El poder se está fugando. Ese es un artículo que Moisés Naim escribió antes de publicar el libro El fin del poder. Yo no sé si lo escribió a propósito o el artículo dio pie a que escribiera el libro, y también se los voy a mandar luego como parte de los documentos que le voy a mandar de esta presentación, en el que Moisés Naim dice o pone en relieve la manera en que las ciudades en el mundo, los alcaldes comienzan a tener mucha más capacidad de actuación, mucha más independencia, mucha más flexibilidad para actuar y desarrollar políticas públicas que los presidentes o los jefes de Estado. Y eso les permite ponerse de acuerdo, les permite incluso en muchos países endeudarse, les permite en muchos países desarrollar una línea, una política con bastante independencia de la política nacional. Y eso es una ventaja para que se pueda ejercer la ciudadanía en las ciudades. Por cierto, con la coyuntura coronavirus, es interesante ver lo que está haciendo algunas variables y con recursos al tema del coronavirus, que muchas veces no están atados
a lo que él está llevando a cabo. Entonces, ¿a qué debemos apuntar o qué pareciera mostrarse como ventajas para el desarrollo de una ciudad? Y cuando hablo de desarrollo, no solo hablo del desarrollo económico, sino en la posibilidad de ejercer ciudadanía. Bueno, les decía desde el comienzo que la densidad pareciera ser una cosa buena. La densidad pareciera que facilita. Por cierto, Caracas, no sé cuántos hay aquí caraqueños conectados, me imagino que algunos. Caracas, que se presenta como una ciudad, que es una ciudad densa, según los estándares mundiales, es decir, cantidad de personas por espacio, pues la verdad es que la experimentamos, la vivimos como si fuese una ciudad extensa, no una ciudad compacta. Pero la verdad es que reflexionando acerca de ese asunto, uno se da cuenta que lo que pasa es que no hay transporte público, lo que pasa es que es una ciudad muy insegura para caminarla, y bueno, hay algunos aspectos geográficos de la cantidad de montañas y de colinas que hay aquí que hacen un poco difícil que podamos caminar la ciudad. Pero en todo caso, es una ciudad densa. Y la densidad, cuando hay las condiciones para vivir en esa densidad, entonces nos facilitan la posibilidad de conseguir trabajo, la posibilidad de emprender un negocio, la posibilidad de generar empleo, la posibilidad de acceder a todos los servicios de las ciudades, de acceder al transporte público, a la salud, a la educación gratuita, a las universidades, al sistema de justicia, a la posibilidad de votar y que nuestros votos se respeten, a la posibilidad de, etcétera. Es decir, las posibilidades se multiplican para el ciudadano en la medida en que las ciudades son densas. Parecía también que una condición interesante que se presenta en las ciudades es lo que se llama la paradoja de la distancia. Esto lo voy a recorrer rápidamente, y es el hecho de que en un lugar como cualquiera de esas ciudades que vimos, digamos Nueva York, digamos París, la verdad es que la gente, toda esa gente que vive allí, todos esos que viven ahí seguramente tienen acceso a un iPhone, a un iPad, a un iPod, a una computadora, a internet de muy buena calidad, y aún así escogen y prefieren vivir montados los unos encima de los otros, por decirlo de alguna manera, porque resulta mucho más ventajoso por todo lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, la gente, digamos, la globalización y la tecnología que nos regala la globalización, pareciera que nos permitiría vivir muy alejados, pero todo lo contrario. Nos morimos por estar cerca los unos de los otros, y de hecho, ahorita que lo digo, y que estoy aquí encerrado en la casa hace un mes, gracias a Dios y a la Virgen, pude comprar suficiente comida para quedarme un mes en casa, que eso no es la constante para la enorme mayoría de los venezolanos, pero la verdad es que, coño, yo me muero por salir y no sé, y saludar al kiosquero, aunque sea, pararme ahí en la puerta, ir a la panadería, comprarme un café. Es decir, estar aislado nos muestra que a pesar de que podamos hacer esto, que bueno que lo podemos hacer, la verdad es que preferiríamos reunirnos, preferiríamos hacer esto en vivo, preferiríamos ir a tomarnos el café en la panadería, preferiríamos ir a caminar, a hacer ejercicio en la calle, etc. Y bueno, una condición que es fundamental en las ciudades es la caída del costo del transporte, lo que igual nos permite que concentremos en las ciudades las actividades que tienen que ver más con el intelecto, y que podamos dejar en las afueras de las ciudades las actividades que tienen que ver con el procesamiento, la industria pesada, etcétera, etcétera, por las externalidades que esto produce. Eso lo voy a pasar rápidamente. ¿Cómo potenciar ciudades que nos permitan ejercer nuestra ciudadanía, que nos permitan disfrutar del hecho de ser ciudadanos? Bueno, a todas las luces, y también hay muchos datos en torno a esto, las ciudades más desarrolladas son las ciudades en las que sus habitantes tienen mayores niveles de educación. Y esto es un círculo virtuoso, es decir, en la medida en que una ciudad es rica, desarrollada, y la ciudad nos permite ejercer nuestros derechos como ciudadanos,
esa ciudad atraerá nuevos vecinos, más formados, mejor educados. Círculo virtuoso. Luego, otra cosa que pareciera ser evidente que trae desarrollo a las ciudades es que no se concentre en una industria, sino que se diversifique en varias industrias para que en la medida en que caiga una industria, bueno, el resto de las industrias puedan, digamos, sostener el empleo, los impuestos, el desarrollo de la ciudad. Conectividad, fundamental, y así ya tenemos que apuntar, ojo con esto, para el futuro del país. Tenemos que conectar las ciudades a lo interno, conectar las ciudades entre ellas y conectar al país con el extranjero. Hay una, digamos, un negativo de la fotografía que trato de explicar, es justamente el hecho de que Venezuela tenga tan pocos casos de coronavirus, más allá de la validez que tengan los datos que la usurpación nos ofrece. Más allá de eso, a todas luces pareciera haber menos casos que los que el sistema de salud y los servicios que hay en el país parecieran indicar, aunque eso no es una historia que se ha terminado de contar. Pero mi teoría, mi tesis en torno a esto, mi hipótesis, creo que es un tema interesante para estudiar, es que Venezuela, siendo un país tan desconectado del mundo y entre las ciudades y dentro de las ciudades, hace que el virus se haya ralentizado, se haya hecho más lenta la difusión del virus. Pero nosotros tenemos que apuntar a ciudades conectadas, y justamente la posibilidad de ejercer nuestra ciudadanía, la posibilidad de ejercer nuestros derechos, la posibilidad de cumplir nuestros deberes, se va a ver mucho más beneficiada si nosotros podemos movernos con facilidad dentro de la ciudad y entre las ciudades. Por supuesto que el tema de la descentralización tiene que ver también con la posibilidad de que ejerzamos nuestros derechos y nuestros deberes. No puede ser que en Caracas tenga que decidirse todas las cosas que se deciden y que sea tan difícil para cualquier persona en el resto del país hacer una que otra gestión. Yo no sé cómo está hoy en día el tema de los pasaportes, pero yo recuerdo hace un año y medio, sacando un pasaporte, ver a gente de otros estados durmiendo por días afuera del SAIME para sacar un pasaporte. Una cuestión realmente dantesca y que justamente con la tecnología que hay hoy en día no debería ocurrir. Les mencionaba más arriba ese artículo de Moisés Naim que dice que el poder se está fugando, y es que justamente él escribe ese artículo y allí hay un video en este link, pero la verdad es que viendo la dificultad de muchos con el internet, prefiero mandárselos luego y además les voy a mandar el artículo. Bueno, justamente esa condición que tienen hoy en día en las ciudades, esa condición de permitir desarrollar política pública, permitir proteger a los ciudadanos con políticas de protección social, con safety nets que permitan a los ciudadanos de una ciudad poder, por ejemplo, estar desempleado y tener un apoyo de la municipalidad, poder, digamos, estar en ciertas condiciones de pobreza, etcétera, y que el Estado, en este caso la ciudad, ofrezca las posibilidades de estudiar, de acceder a servicios de salud, etcétera, etcétera. Y, por cierto, un paréntesis sobre esto. Revisemos, además con orgullo, la experiencia que hubo en Venezuela a partir de 1990, del 89 en adelante, que se profundizó en el 93. Recuerden que antes del 89 no se elegían alcaldes, no se elegían gobernadores. A partir del 93, el viceministro para la descentralización, que era Bruber Carías, termina de desarrollar todo el entramado legal y comienza una edad dorada de la descentralización en Venezuela. Y de la posibilidad de que justamente la solución de los problemas esté más cerca de la gente en cualquier estado del país, y por lo tanto que los ciudadanos puedan ejercer su ciudadanía en cada una de las ciudades del país. Eso es algo fundamental y eso es algo que se hizo en el país con éxito. Eso es algo que hay experiencia que tenemos que repasar y que tenemos que reconstruir cara al relanzamiento
del país. Y ojo, una tarea que no se hizo en los 90 y que está por hacerse es la posibilidad de descentralizar, al menos parcialmente, el sistema de justicia, y que podamos tener justicia para todos cerca de nosotros en cada uno de los estados, en cada una de las ciudades del país. Y tenemos que pensar, respondiendo a esta pregunta de cómo potenciar las ciudades, en la ciudad de la copresencia, de la simultaneidad, de las elecciones múltiples. Y justamente eso, François Asher, que también les voy a mandar su libro, como parte de los documentos que les voy a mandar, habla acerca de eso y de esa nueva modernidad de las ciudades, esa ciudad para la cuarta revolución industrial, que es la revolución que estamos viviendo hoy en día. Digamos que hasta aquí, vayamos más o menos unos 40 minutos, si no me equivoco, es la presentación, pero no quería dejar de decir algunas cosas que tienen que ver con todo lo que hemos hablado en esta coyuntura coronavirus. Y me refiero a lo siguiente. En primer lugar, el coronavirus es una enfermedad del mundo globalizado, por decirlo de alguna manera. Es decir, la globalización, la conectividad de las ciudades hizo que el virus se diseminara con mucha rapidez. ¿Correcto? Bueno, ni hablar de las estadísticas que muestran. Si ustedes ven, por cierto, les recomiendo, ustedes ponen Johns Hopkins, la Universidad Johns Hopkins, y ponen ARCGIS, ARCGIS, también les voy a mandar este link, y van a ver una plataforma georreferenciada y actualizada minuto a minuto del número de casos de coronavirus, el número de muertes, etc. Y uno ve esa pantalla, yo la tengo aquí en la otra computadora, no quería recargar aquí el asunto, pero ustedes ven eso y se dan cuenta de que los países más desarrollados, las ciudades más conectadas son las que hoy en día tienen más coronavirus. Hay una estadística, por ejemplo, tengo aquí abierto una estadística que muestra cuáles son las ciudades con más conectividad en el mundo, y esas ciudades son Londres, París, Estambul, Nueva York, Beijing, Chicago, Dallas, Shanghai, Frankfurt, Milán. Y si uno ve esa lista de ciudades y la compara en esta otra página de Johns Hopkins con los países, no está por ciudad, aunque menciona algunas, y uno ve la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos, y se da cuenta que coincide bastante con las ciudades y los países más conectados. Pero, y bueno, hay un debate hoy día en torno a la planificación urbana que parece indicar, y hay que poner ahí la lupa junto, pareciera indicar que hay políticas, o que dirían políticas que tratarían de hacer las ciudades menos densas, que tratarían de combatir a toda costa, como pasó en la primera mitad del siglo XX en Venezuela, que se llamó la batalla contra el rancho, que era ese higienismo moderno que buscaba, digamos, eliminar las condiciones que permitieron la expansión de la gripe española al final de la Primera Guerra Mundial en el siglo pasado. Pero la verdad es que yo creo que hay un riesgo de que se quiera patologizar a los sectores populares, que se quiera patologizar a las ciudades, y que comience, digamos, un movimiento hacia querer ser las ciudades menos densas o las ciudades menos conectadas. La verdad es que yo creo que, siendo que en Venezuela falta, por supuesto, transparencia y es un país aislado, justamente poco conectado, Venezuela es un país que recibía la semana antes de coronavirus, y por mucho tiempo, al menos por los últimos 6 meses, recibía solamente unos 65 vuelos internacionales a la semana. 65 vuelos internacionales es más o menos lo que recibe el aeropuerto de Tocumen en Panamá, un país infinitamente menos desarrollado hace poco. Es lo que recibe Tocumen por hora, ese aeropuerto. Por supuesto que en Venezuela además no llegan los servicios a las casas, y hay que salir a buscar el servicio, es decir, hay que salir a buscar el agua, hay que salir a buscar el gas,
hay que salir a buscar la comida porque no hay capacidad de ahorro y eso aumenta las posibilidades de contagio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo, digamos, una reflexión que quiero dejarles, que las bondades que presentan las ciudades densas, las bondades que presentan la densidad, la posibilidad de vivir muy cerca unos de otros, las ventajas que nos da para ejercer nuestra ciudadanía, no debemos condenarlas por el hecho de que la peste del coronavirus presente unas condiciones coyunturales que nos hagan pensar que entonces ahora hay que vivir lejos porque la norma es prever que pueda venir otra pandemia. Yo creo que una solución, es el último punto que está en esa lámina, una solución seria puede ser comenzar a planificar infraestructura, como por ejemplo estadios, centros de convención, incluso hoteles, que pudiesen eventualmente, rápidamente, convertirse en hospitales para atender pandemias. Pero que durante 10, 15, 20, 30 años puedan funcionar para otros fines. Y que luego puedan reconvertirse rápidamente en lo que eran antes. Eso es, digamos, un tipo de soluciones que creo que son mucho más eficientes que comenzar a decir ahora, no, es que entonces hay que cerrar las fronteras, hay que aislar a los países, hay que hacer que a mi ciudad lleguen menos vuelos, etcétera, etcétera. Porque eso va a ir en detrimento de esa posibilidad de ser ciudadanos globales y va a ir en detrimento de esa posibilidad de ejercer de una manera tan rica como es posible en las ciudades nuestra ciudadanía. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta allí y, bueno, voy a esperar cómo es el asunto de las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por tu ponencia, bastante interesante, bastante completa. Tenemos algunas preguntas que los participantes nos han hecho llegar a través de esta vía, por el chat. No sé si quieres que te lea una a una y la vas respondiendo, como prefieras. Dámelas en grupos de 3, pues. Ok. Las 3 primeras son: ¿cómo hacer para que las ciudades que han crecido desorganizadamente, ponen como ejemplo algunas en el interior del país, de Venezuela, tengan una estructura organizada y de esa forma se vayan desarrollando adecuadamente? Es decir, ¿cuál es el proceso adecuado que deben seguir? La segunda, preguntan, ¿cuáles son las principales características, las básicas, de una ciudad netamente desarrollada o inteligente? Y la tercera del grupo de 3, la última, ¿cuáles son los retos para la integración, entendiendo que en un proceso que se ha hecho visiblemente complicado, dado el choque de intereses económicos y políticos en América Latina? Retos para la integración. Sí. Ok. Empiezo por la primera. A ver, la manera en que se desarrollan las ciudades, por supuesto, tiene que ver con el entramado institucional y la posibilidad de que el Estado, llámese la alcaldía, el municipio, el Estado, pueda aplicar o hacer respetar el ordenamiento urbano establecido, que en muchos casos en el país no existe. Luego viene un asunto que es una condición de nuestro país desde hace muchísimos años, y el fenómeno de la autoconstrucción, es decir, la cantidad de gente que ha construido su propia casa donde ha podido. Pero eso tiene una característica. Cuando voy a intentar compartirles aquí una foto mientras hablo. Cuando uno habla, por ejemplo, yo que trabajo en Petare, Petare es el barrio, la favela más grande del mundo. Cuando uno habla de Petare en algunos círculos, ¿ustedes están viendo mi pantalla compartida? Por ahora no. Ok, ya la voy a poner. Quiero ponerles algo. Mucha gente, por ejemplo, yo salgo por ahí y voy a un matrimonio, por ejemplo, y me preguntan, coño Pedro, fíjate, chico, tú que trabajas ahí en Petare, es que tú sabes cómo es la vaina, eso hay que eliminar esos poco de ranchos y hay que mover a esa gente a unas viviendas dignas.
y digo un matrimonio porque eso te lo dice algún carajo por ahí maraqueando un whisky, así como quien dice, no, coño, pero cámbiate el peinado. Y la verdad es que aquí les voy a poner les voy a compartir una foto de Petare. A ver cómo es que es la... Share screen. Ahí están viendo lo que yo estoy viendo. No quiero abrir una foto porque creo que va a tardar en cargar, pero esa foto que está ahí a la derecha muestra la densidad y la complejidad de Petare. Y cuando alguien te dice, coño Pedro, es que eso hay que eliminarlo, mira, eso, primero, la viabilidad de mudar a 800.000 personas a otra parte no existe, número uno. Número dos, hermano, déjame decirme una vaina. La gente que vive allí, en Petare, construyó su casa y a la mayoría les gusta vivir allí. Y eso no lo estoy diciendo por la tapa de la barriga. Tengo años trabajando en Petare, no voy a decir que yo soy el más petareño de todos, pero tengo años trabajando en Petare y mucha gente te responderá, hermano, esta es mi casa, aquí es donde quiero vivir, aquí donde estoy acostumbrado a vivir, aquí vivió mi madre y mi padre y aquí yo me quedo. Entonces, eso de que vamos a recomponer nuestras ciudades de la noche a la mañana es más o menos inviable. Lo que yo creo que sí podemos hacer, que es una política, no estoy diciendo que el desorden sea una virtud, ni que haya que proteger a toda costa el desorden de nuestras ciudades, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que ver cuáles son las políticas viables. Y una de ellas, por ejemplo, es la siguiente. Si nosotros comenzamos a tomar, si logramos el cambio político en el país, que es una vaina que tenemos que lograr cuanto antes, y empezamos a tomar las decisiones económicas y que tienen que ver con el desarrollo, etcétera, etcétera, probablemente podamos sacar a un conjunto de venezolanos de la pobreza en el más corto plazo, pero probablemente siga habiendo durante años autoconstrucción. Una cosa que podemos hacer en las ciudades del país es definir espacios de la periferia de las ciudades donde se puede legalmente autoconstruir y prever servicios, vialidad, espacio público en ciertos lugares y que alrededor de ese, digamos, de ese rayado la gente pueda autoconstruir. Es decir, que probablemente por 5, 10, 15 años siga habiendo autoconstrucción en Venezuela, pero que se haga de una manera ordenada. Luego el otro asunto es que tiene que descentralizarse el país. Por lo tanto, ¿por qué digo descentralización? Porque los municipios tienen que hacerse fuertes y poder hacer cumplir el ordenamiento urbano y poder incluso diseñar el ordenamiento urbano que en muchos casos no existe. Es decir, yo que trabajé en un consejo municipal de un municipio rico, que era el municipio Sucre en algún momento, el municipio Sucre del estado Miranda, sé lo difícil, costoso, que es planificar el municipio. Y si nosotros descentralizamos el país y hacemos que los municipios tengan recursos para llevar a cabo sus tareas, por ejemplo, en el legislativo municipal, entonces se va a poder planificar de mejor manera las ciudades. ¿Cuáles son las características de una ciudad desarrollada? Inteligente. Bueno, el tema de ciudades inteligentes probablemente no es mi fuerte, aunque yo sé que estaba así en la invitación del día de hoy, pero básicamente las ciudades inteligentes es aquellas ciudades que hacen posible aquello que se llama the Internet of Things, el Internet de las cosas. Es decir, las ciudades inteligentes son aquellas que tienen la infraestructura tecnológica necesaria para que todos los aparatos, los celulares, el carro, la computadora, la moto, etcétera, etcétera, la casa, tenga sensores y tenga la posibilidad de levantar datos y generar política pública o tomar decisiones rápidamente en torno a la política pública para que la vida en la ciudad sea más ordenada y más grata para los ciudadanos. Yo te diría que busques, hay unos rankings por ahí de ciudades en el mundo, cuáles son, digamos, las ciudades según The Economist, según el Foro Económico Mundial, etcétera, que dice cuáles son las características de las ciudades, pero probablemente tiene que ver con conectividad, con capacidad de internet, con empleo,
con acceso a la justicia, con justamente el tema de hoy, acceso a la posibilidad de ser ciudadano en esa ciudad, espacio público, y entretenimiento. Educación, salud y entretenimiento. Digamos, si cumples con esas, o tienes buena nota en esos ámbitos, estás metido en el pelotón de punta de las ciudades en el mundo. La integración latinoamericana, aunque es un tema que se escapa sideralmente de nuestro ámbito, pero no puedo perder la oportunidad de hablar de eso porque es una de las cosas que más me ilusiona en la vida. Los europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, Alcide de Gasperi, de Italia, Winston Churchill, del Reino Unido, Konrad Adenauer, de Alemania, y otros, pudieron ponerse de acuerdo para comenzar una cuestión que se llamó al principio, no sé qué, cuestión del carbón y el acero, que era básicamente un acuerdo comercial. Se empezó a barajear la posibilidad de hacer un ejército común, sobre todo ante la amenaza del comunismo soviético, y comenzaron a integrarse. Pero hago esta introducción para responder esto, porque los europeos son absolutamente diferentes, diversos. Todos hablan distintos idiomas, incluso por regiones. Tienen distintas creencias religiosas. La mayoría puede que sean cristianos. Unos son protestantes, otros son, no sé qué cuestión, las distintas denominaciones del protestantismo. Pero además tienen distintos sistemas, porque unos eran monarquías y otros no, otros eran repúblicas ya. Y aún así pudieron ponerse de acuerdo para comenzar a proyectar en el largo plazo la Unión Europea. Nosotros, los latinoamericanos, desde el Río Grande hasta la Patagonia, hablamos castellano, con excepción de Brasil, pero el portugués de los brasileños es prácticamente como hablar castellano. De manera que tú eres un brasilero y no le entiendas, es muy fácil saber de qué está hablando. Todos, o la enorme mayoría, somos cristianos, de distintas denominaciones, pero somos cristianos. Tenemos sistemas políticos muy parecidos. Tenemos culturas, la herencia del mestizaje con esa, por supuesto, impronta hispánica, europea, occidental, muy marcada en nosotros. Por lo tanto, coño, no tenemos sino ventajas para conectarnos, para ponernos de acuerdo. ¿Qué pasa? Bueno, que somos subdesarrollados y por supuesto nos cuesta mucho más entonces ponernos de acuerdo. Pero en la medida en que nosotros podamos salir, y creo que esto es fundamental para los retos que nos va a tocar a nosotros, en la medida en que nosotros seamos capaces de vender una oferta electoral en nuestros países, de decirle a la gente, yo le voy a resolver que es su mayor problema, pero además les voy a ofrecer esto otro, que no es su prioridad, pero que ya usted va a ver en 5 o 10 añitos qué bueno es poder tener un mercado común, una cédula común, un mercado laboral común. Si nosotros logramos desprendernos de la inmediatez y pensar en el largo plazo, coño, vamos a dar un salto cuántico, sobre todo frente a la amenaza que representa China, que va a hacer todo lo posible porque no nos integremos para establecer acuerdos bilaterales con los países de la cuenca del Pacífico, probablemente, para mantenernos débiles y no fuertes frente al resto de los bloques comerciales del mundo. Yo creo que es uno de los grandes objetivos que nos deberíamos trazar como latinoamericanos cara al futuro. Ajá, más preguntas. Ok, Pedro, muchas gracias. Las siguientes preguntas que tenemos por acá, por ejemplo, ¿cómo afecta la migración a las ciudades, ya sea por éxodo rural o internacional, un poco a mayor escala? La segunda, ¿cómo cambiar una ciudad que se comporta de manera rural por falta de políticas públicas? ¿Cuál sería ese primer paso para construir una mejor ciudad o una ciudad más desarrollada? Y la tercera que tenemos por acá, probablemente, y antes de esta pandemia actual, las ciudades desarrolladas
o inteligentes estaban como más basadas, más estructuradas, pero cómo luego de esto pueden cambiar, cómo puede afectar a nivel de comercio. Preguntan aquí específicamente, porque es una de las características para que una ciudad sea llamada como desarrollada, literalmente. Ok. La primera. Y ahí otra vez me apoyo en mi fotico de Petare, que creo que la siguen teniendo ahí en la pantalla. La pobreza de las ciudades, o la pobreza que rodea generalmente las ciudades, el centro de las ciudades tiende a ser más rico, y las periferias más pobres. La pobreza que uno ve en las ciudades, paradójicamente, es una muestra de la riqueza que se genera en esa ciudad. ¿A qué me refiero? Si no se generara riqueza en una ciudad, si no se generara empleo, si no se generara la posibilidad de ejercer nuestra posibilidad de ser ciudadanos, la gente no migraría de un lugar X para ir a una ciudad. Entonces, la pobreza de una ciudad habla de la riqueza que en ella se genera. Eso es paradójico, pero es así. Una ciudad que no produce riqueza no atrae inmigrantes. Es un primer pantallazo. Nosotros tenemos que apuntar en el futuro, o cualquier ciudad, mejor dicho, tiene que apuntar a atraer la mejor calidad de inmigrantes posible. Con esto no quiero decir que hay inmigrantes buenos e inmigrantes malos, no. Los que lleguen tienen derechos y hay que generar todas las condiciones para atenderlos. Y digo esto, por cierto, porque hoy en carne propia vivimos los venezolanos, a través de un amigo, un primo, un hermano, un tío, el papá, el hermano, vivimos lo que es estar en una ciudad como inmigrante y sufrir racismo, etcétera. Así que lo responsable, lo serio, lo desarrollado cara al futuro es generar las condiciones para que la inmigración pueda ser atendida y pueda tener el menor impacto en la economía y en el andar de una ciudad. Pero, digamos, siempre una ciudad rica va a atraer gente. Lo que tenemos que prepararnos para que eso ocurra. No hay manera de que no ocurra, porque la gente se va a mover por los incentivos que esa ciudad genera. Qué chévere es no sé cuál ciudad. Te va a caer la gente, porque la gente va a decir, yo prefiero vivir allá que vivir aquí. Entonces es un fenómeno para el que simplemente hay que prepararse, hay que asumirlo, que va a seguir ocurriendo. Pero, y lo conecto con la segunda pregunta, la medida en que el país lo logremos descentralizar y en la medida en que podamos desarrollar el campo venezolano y la minería y el turismo, etcétera, etcétera, entonces nosotros vamos a poder tener ciudades o pueblos grandes o pueblos pequeños que tengan actividades económicas de todo tipo, haciendo menor la presión sobre las grandes ciudades y permitiendo que la gente pueda tener una vida digna, incluyendo la posibilidad de ciudadanía, de ejercer la ciudadanía en cualquier lugar del país. Entonces, ¿cómo hacer que una ciudad comience? ¿Cuál es tuviese que responder esa pregunta de qué hacer para que una ciudad que se comporte como una ciudad rural? Mira, no necesariamente que se comporte como una ciudad rural es malo, porque por ejemplo, yo me he puesto a pensar mucho, justamente pensando en este tema de las ciudades venezolanas, me he puesto a pensar mucho acerca del rol que puede tener cada una de las ciudades en Venezuela. Y yo creo, por ejemplo, que Caracas tiene que apuntar a la economía de los servicios y de ser soporte de los servicios que requiere el resto, como un gran outsourcing de los servicios que requiere el resto del país y la región, Cuenca del Caribe y América Latina. Pero, coño, qué de pinga que ciudades por ahí en Portuguesa, Cojedes, Trujillo, por ejemplo, se puedan convertir en nodos de la actividad agrícola. Sean los grandes centros que lo son, pero que puedan potenciar su condición de nodos
en los cuales se concentre la producción del campo venezolano y desde ahí pueda llegar un puto tren, perdón por la grosería, un tren bendito que no se termina de construir, que debería llevar rápidamente las cosas desde el centro del país hasta Puerto Cabello. Eso no es, como dicen los gringos, rocket science. Eso es absolutamente viable, sobre todo para un país con los recursos que potencialmente puede generar Venezuela. Entonces, podemos tener ciudades muy agrícolas, muy rurales, que tengan una buena calidad de vida. Y bueno, creo que fundamentalmente en la medida en que se genera riqueza, descentralizamos al país y permitimos que la gente solucione sus problemas allí donde se producen, vamos a poder tener ciudades más desarrolladas. Una cosa que yo creo que es importante y que tiene que ver con la descentralización es que podamos descentralizar las autopistas, los puertos, los aeropuertos, y podamos tener una ley de concesiones y la participación de las asociaciones público-privadas que nos permitan, por ejemplo, que el puerto seco de Valencia no sea una cuestión del Estado, sino que sea una cuestión de un privado con una concesión que le da al Estado y le reporte unos ingresos a la gobernación, a la alcaldía X del municipio X, y que ese puerto seco sirva al resto de la ciudad. Luego, yo sí creo que el coronavirus va a traer, y es justamente a lo que hacía referencia en las últimas láminas, va a traer una presión grande sobre las ciudades y sobre el hecho de vivir cerca, las posibilidades de comercio, etc. ¿Por qué? Porque va a haber una presión de la opinión pública de decir, mira, ¿sabes qué? Tenemos que desconectarnos, esos containers de allá de China no me van a llegar para acá, esos vuelos que vienen de no sé dónde, esos vuelos que vienen de Venezuela yo no los quiero aquí, por decir algo. Entonces, tenemos que hacer, quienes nos interesa lo público, quienes nos interesa la política, quienes nos interesa, tenemos que generar una matriz de opinión en torno a lo siguiente. Sí, habrá que tomar algunas medidas. Sí, habrá que prever, por ejemplo, como lo dije, que las instalaciones, la infraestructura de salud pueda construirse de forma tal de que no construyamos 10.000 camas de hospital y esperemos 35 años a que alguien las use, sino que construyamos las posibilidades de que la infraestructura pueda tener distintos usos, que cuando se necesite para una pandemia como esta, se pueda utilizar. Pero yo estaré siempre en la acera de quienes defienden el comercio, de quienes defienden la libertad económica, de quienes defienden la conectividad de las ciudades y las bondades que tiene eso. Un joven en Europa puede moverse en horas a cualquier capital de Europa con toda la libertad del mundo, con todas las ventajas que eso implica. Nosotros, para ir de Caracas a Maracaibo en avión, nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana, arriesgar nuestra vida bajando la Caracas-La Guaira, esperar 2 horas o más en el aeropuerto, para sentarnos recién a medio hacer algo de trabajo a las 9 o 10 de la mañana allá en el Hotel del Lago, cuando no va para allá para Maracaibo. Eso no puede ser. Como si el vuelo dura 40 minutos, ¿cómo es que yo me levanto a las 3 y llego a las 10 a trabajar? Eso no tiene sentido. Entonces, tenemos que ir hacia ciudades conectadas y el coronavirus o la prevención que se genere en torno a las pandemias no puede evitar ni impedir ni obstaculizar el hecho de que vayamos hacia esquemas de mayor libertad económica, de posibilidades de comercio, posibilidades de conectividad. Muchísimas gracias, Pedro. Creo que podemos cerrar con estas dos preguntas bastante interesantes que nos llegaron. Una de ellas hacía referencia a cuando hablaste de la justicia al alcance de todos, ya que en 1992 se introdujo ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley donde formalmente se integraban los jueces de paz al sistema de justicia venezolano. Entonces preguntan, ¿es esta una de las formas en que la justicia de alguna manera u otra puede estar al alcance de todos los ciudadanos? Y la segunda es, para potenciar una ciudad como Caracas, es necesario recurrir a la internacionalización, por así llamarlo. Por ejemplo, estar conectados con empresas
globalizadas, formar parte de programas como Mercociudades, etcétera. Fíjense, yo creo que, y ahí estoy buscando dos cosas. En primer lugar, la página que le recomendé del Johns Hopkins, que es una herramienta muy eficiente para darle seguimiento al tema del coronavirus y de los países y las ciudades que están sufriendo lo más. Respondo a la primera. Cuando se comenzó el proyecto de descentralizar a Venezuela, que en la constitución anterior comienza a delinearse, en el 89, con la aprobación de la ley de descentralización, se abre la posibilidad de que la gente pueda elegir alcaldes y gobernadores, pero después comienza una edad dorada para la descentralización en Venezuela, porque se comienzan a descentralizar las autopistas, los puertos, los aeropuertos, las escuelas, el sistema de salud, y además eso desconcentra el mapa político de Venezuela, porque abrió la posibilidad de que los liderazgos regionales comenzaran a brillar. Y es por eso que uno ve un tipo como Andrés Velázquez en el estado Bolívar. ¿Me están escuchando bien? Sí, te escuchamos bien. Un tipo como Andrés Velázquez en el estado Bolívar, o un tipo como Salas Romer en Carabobo, un tipo como Osvaldo Álvarez Paz en el Zulia. Es decir, comenzaron a brillar en el mapa político una serie de perfiles que incluso se convirtieron en presidenciables. Osvaldo Álvarez Paz fue candidato a la presidencia, Andrés Velázquez fue candidato a la presidencia, Salas Romer fue candidato a la presidencia, y eso no hubiese pasado si esos tipos no hubiesen podido demostrar en la práctica, con las competencias que la descentralización le daba, si no hubiesen podido demostrar sus capacidades, no hubiesen sido una opción presidencial. Y digo todo esto porque la materia pendiente en el proceso de descentralización fue justamente la descentralización de la justicia. La justicia de paz es una alternativa y es lamentable que el chavismo haya complicado tanto la posibilidad de que exista justicia de paz en Venezuela. Aquí, por ejemplo, en el municipio de Sucre, del estado Miranda, hay un juez de paz y somos 1 millón de habitantes. Por supuesto que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos hacen o generan posibilidades de resolver diferencias antes de llegar a la necesidad de ir a un tribunal o al sistema de justicia central. Yo creo que ojalá tenemos que apuntar a la posibilidad de rescatar esa idea de los jueces de paz. Tenemos que rescatar, pero tenemos que rescatar la posibilidad también de descentralizar la justicia, de que los tribunales estén cerca de donde está la gente. Yo creo que eso, y hay ejemplos en el mundo de que eso puede hacerse. No es mi especialidad, pero estoy seguro que también va a desconcentrar mucho las posibilidades de corrupción en el sistema central de justicia. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál era? Perdón. La segunda. La segunda pregunta hacía referencia a cómo potenciar una ciudad como Caracas. Se ponían como referencia si era necesario recurrir a la internacionalización o participar de alguna manera u otra en programas globalizados como Mercociudades, por ejemplo. Lo primero que tenemos que entender es que hoy en día las ciudades compiten. ¿Ok? Aquí le estoy buscando el ranking ciudades más vivibles de CNN, no, perdón, de The Economist, si no me equivoco. Ahí está Viena, Melbourne, Sydney, Osaka, Calgary, Vancouver, por cierto, en Canadá, Toronto, Copenhague, y eso según una serie de características. Por eso están las ciudades menos vivibles del mundo.
Ahí está, por supuesto, en el último lugar nuestra capital. Las ciudades compiten, y ya no compiten por ser parte de un país. Es decir, París compite con Barcelona. Barcelona compite con Tokio. Tokio compite con Londres. Es decir, las ciudades compiten en unas y otras. Por ejemplo, pues nosotros vemos cómo París en cierto momento tuvo que diseñar toda una campaña comercial para poder competir con otras ciudades. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que vendiendo croissants y haciendo crepes y la Torre Eiffel y vaina, que con eso tenían, y no. Tuvieron que desarrollar toda una política, digamos, de promoción comercial para competir con las otras ciudades que les estaban robando y que les terminaron de robar buena parte de los turistas que iban a París. Entonces, yo creo que las ciudades venezolanas, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, Cumaná, que tiene un potencial tremendo, por la mar, Puerto La Cruz, todo el eje centro-norte costero, Ciudad Bolívar. Es decir, las ciudades venezolanas tienen una cantidad de bondades que hay que proyectar en un mundo globalizado hacia el exterior. Es decir, de nada vale decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? La meca del corazón agrícola de Venezuela. ¿Por qué va a ser el corazón agrícola de Venezuela si puede ser el corazón agrícola del centro de Venezuela, pero además de los Andes y de todo el Bucaramanga y Cúcuta y todos los llanos colombianos hacia el sur, etc.? Es decir, allí hay un mercado al que hay que apuntar. Caracas, por su ubicación, o Maracaibo, por su ubicación, o Cumaná, pueden ser países que brillen en el horizonte del comercio internacional y de la posibilidad de prestar servicios de consultoría, servicios legales, de mercadeo, es decir, todo lo que son servicios para la cuenca del Caribe y para el resto del continente. Porque además Caracas, nuestra ciudad en general, tiene una posición geográfica que es mucho mejor que cualquier otra ciudad del continente que se diga hub. Entiéndase Miami, entiéndase Panamá, entiéndase nuestros puertos, como Puerto Cabello, el gran puerto de Venezuela, que tiene que ser el gran puerto de Venezuela, pero también el puerto de aguas profundas, que habrá que construir en Maracaibo, el puerto de Cumaná, el puerto de La Guaira, etc. Son puertos de aguas profundas que están mucho mejor ubicados que muchísimos puertos en la región. Es más, le digo una cosa, los Agujas Negras, que es la escuela de élite de las Fuerzas Armadas brasileras, en algún momento tuvo como una estrofa de su himno la siguiente frase: la frontera norte, el Orinoco. Nuestra frontera norte, el Orinoco. Porque los brasileros en algún momento se dieron cuenta de que ellos tenían que llegar al Caribe para poder tener acceso a las aguas profundas del Caribe. Y en todo caso, llegar por lo menos hasta el Orinoco, que se convertía en puerta comercial hacia el Caribe y hacia la cuenca atlántica. Entonces, la verdad es que yo creo que nosotros tenemos que apuntar hacia que nuestras ciudades sirvan, compitan en la liga regional, al menos, con ganas de apuntar en la liga mundial. Es decir, es más, no hay forma de que salgamos adelante si no lo hacemos así. Buenísimo. Bueno, esperamos que sus preguntas, muy buenas todas, hayan sido de alguna manera u otra entendidas y acertadas por parte de Pedro. Pedro, muchísimas gracias por gracias acompañarnos acá, apoyarnos siempre en estas iniciativas de formación. Siempre que quieran. Muchísimas gracias. Para los participantes, importante, tuvimos un detallito al iniciar la conferencia, así que es necesario que en el chat general nos dejen su nombre y su apellido. Tenemos algunos, y la mayoría de los participantes siguen conectados, así que si nos dejan su nombre y su apellido en el chat, es primordial y netamente necesario para seguir llevando el control de la asistencia debidamente. Voy a pedir que me sigan en mis redes, en @Pedro_Méndez_D, en cualquiera de las redes.
Allí tienes varias menciones igual en Instagram. Ya. Chévere, buenísimo. Bueno, ya con esto vamos cerrando. Gracias de nuevo a Pedro por acompañarnos el día de hoy. Las puertas de Más Ciudadanos completamente abiertas y gracias a todos por conectarse. Ahorita somos un poco menos porque la calidad del internet es complicada, pero llegamos a ser más de 70 personas y bueno, no hay mejor manera de celebrar la Semana de la Ciudadanía que esta. Así que gracias de nuevo, Pedro. Atentos a todos con sus correos electrónicos. En un ratico van a recibir la información de la sesión de hoy y mañana vamos a estar con la doctora Inés Quintero hablando sobre el rol de los ciudadanos a través de la historia de Venezuela. Así que muy atentos con eso. Así que bueno, muchísimas gracias, Pedro.